Publicar un libro es un acto de valentía, y más si tiene el perfil científico como el del Chacuatol, porque el autor corre el riesgo de hacer el ridículo. El ridículo porque tal vez su hipótesis no sea sólidamente sustentada. El ridículo porque quizás el estilo no sea el mejor. Y el ridículo porque quizás comercialmente no logre ser una publicación exitosa. En 1971 ingreso al Colegio San Luis Beltrán de Chinandega. De esa época, el recuerdo más sólido que tengo es mi primera clase de catecismo con el fraile dominico Vicente Peña, quien primero nos enseñó a hacer la señal de la cruz y después a persignarnos. 3 meses después, un 30 de mayo, doy mi primera comunión. Por razones familiares, viajo a los Estados Unidos en agosto de ese mismo año. Muchas cosas me impresionaron de ese viaje, pero entre todas las maravillas que vi, la que más me impresionó fue la del Museo Field de Historia Natural de Chicago. En ese museo veo por primera vez los vestigios de seres extraordinarios que tenían millones de años de antigüedad. Por primera vez alguien me explica lo que es conocido como el Big Bang. Por primera vez escucho la palabra evolución. Las historias que escuché en el Museo Field eran muy diferentes a las que había aprendido durante mis clases de catecismo. Sin embargo, por alguna razón que me es desconocida, no surge en mí la necesidad de negar lo uno, así como tampoco surge en mí la necesidad de rechazar lo otro. No sé cómo, pero para mí ambas historias tenían que ser verdaderas. En tercer grado empiezo a leer por mi propia cuenta. Lo primero que leí fue a Julio Verne. Los grabados al inicio de cada capítulo me intrigaron lo suficiente como para curiosear los textos. Después leí la primera historieta que se vendió en librería funcional, la librería de mis padres, que por casualidad resultó ser la historia de Quetzalcóatl, en forma de un paquín. Fascinado por la historia de la serpiente emplumada, decidí leer el Popol Vuh. Fue así que, gracias a la vuelta al mundo en 80 días, a la leyenda de Quetzalcóatl y al Popol Vuh, que descubrí de la existencia de otros credos religiosos diferente al credo católico. En cuarto grado empiezo a leer Paquines. No sé cómo sea ahora, pero en los años 70 era muy común encontrar en los servicios higiénicos de las casas todo tipo de penecas para distraerse mientras uno hacía uso del trono de porcelana. En sexto grado o primer año de secundaria, leí un paquín de fantomas que tuvo insospechadas consecuencias en mí. En esta historieta, el profesor Semo, mentor y cómplice de Fantomas, inventa una máquina del tiempo y Fantomas viaja al futuro con la intención de satisfacer su curiosidad y ser así testigo del final de los tiempos. Lo que Fantomas descubre es que efectivamente el universo se estaba expandiendo, que las galaxias se estaban alejando unas de otras. Poco a poco, la cantidad de estrellas en la bóveda celeste fueron disminuyendo hasta que, finalmente, el firmamento quedó totalmente a oscuras, sin una sola estrella. Además de lo anterior, el espacio era hostilmente gélido. Todavía me parece mentira haber encontrado una información de tal complejidad en un paquín. En ese momento me volví aficionado de la cosmología y de la astrofísica, y empecé a leer todas las revistas científicas y pseudocientíficas que se vendían en librería funcional. Entre 1977 y 1979 fui testigo de dramáticos eventos de violencia que estuvieron marcados por la represión de Somoza. En esos días,
En una de las aulas de clase de mi colegio San Luis, escuché por primera vez el término la dictadura del proletariado. Y más que una apología, se trataba de una advertencia que nos hiciera el doctor Alfonso Romero, nuestro profesor de ciencias naturales. Pero yo no estaba en capacidad de entender dicho concepto, mucho menos de poder ponderar sus consecuencias. En 1979 triunfó la revolución. Todos estos eventos fueron significativamente influyentes en mi cosmovisión. Ya en secundaria teníamos una clase que se llamaba biblioteca. Teníamos que ir a la biblioteca del colegio al menos 2 veces por semana y teníamos que leer algo, cualquier cosa. Era una suerte de cátedra libre. La cosa es que hoy leíamos y al día siguiente teníamos que presentar un texto de una página en donde teníamos que describir la lectura del día anterior. Así entré en contacto con el marxismo-leninismo. El materialismo histórico es sumamente atractivo para los jóvenes católicos ya que supone un desenlace a favor de los pobres. Pronto en los pasillos tuvieron lugar debates muy fuertes entre algunos de nuestros amigos. El debate resultó tan ardiente que muchas amistades se perdieron de esa manera. Para mí era inconcebible que jóvenes que habíamos crecido juntos en un ambiente de fraternidad de pronto estuviéramos enemistados. Al preguntarle a uno de mis amigos sobre lo que estaba ocurriendo, él me contestó con una sola frase: se llama lucha de clases. Nuevamente no pude ponderar las consecuencias que este concepto implica. A diferencia del materialismo histórico, el materialismo dialéctico no me convenció para nada. El debate que propone el materialismo dialéctico me parece estéril, intrascendente y poco práctico. Me bachilleré en diciembre de 1982 porque Dios es grande. Sucede que entre 1978 y 1979, de pura carambola, mi vida corrió peligro en unas cuantas ocasiones como resultado de las circunstancias históricas que vivía en Nicaragua. Después solicité una beca y gracias a mi historial académico me la otorgaron, y fue así que en 1983 viajé a la Rusia soviética. En 1984 empecé a estudiar ingeniería química en la Facultad de Química y Tecnología de la Academia Forestal de Leningrado, hoy San Petersburgo. En el primer año entré en contacto con el mundo cuántico y sus implicaciones en las reacciones químicas. Por tratarse de química, las partículas subatómicas de nuestro interés eran los electrones, y en el transcurso de unas cuantas conferencias pasamos del modelo atómico de Rutherford al modelo atómico de Heisenberg-Schrödinger. El modelo atómico Heisenberg-Schrödinger explica el por qué las reacciones ocurren y cómo ocurren. Entre otras materias, incursioné en la química orgánica, en la química de la madera, en la fisicoquímica y en la tecnología química. En las clases de física nos explicaron el Big Bang como un asunto de cultura general. Igual, en las clases de filosofía nos explicaron la evolución, nuevamente como un asunto de cultura general. Las clases de filosofía se enfocaron en el materialismo dialéctico, el cual supuestamente conduce a un método infalible para el estudio de cualquier asunto científico. Debo admitir que en esta ocasión me pareció un tema interesante, pero insuficiente. El materialismo dialéctico es para mí un planteamiento algo primitivo para mi gusto. Mi nota final fue de excelente. El materialismo histórico lo estudiamos en las clases de economía política. Nuevamente, el concepto de luchas de clase me pareció sobrevalorado. Las clases de economía política se centró en el capital y en la genial contribución de Karl Marx, la plusvalía, la cual supuestamente explica el porqué la distribución desigual del bienestar.
En Rusia, los exámenes se dan a viva voce. Uno se sienta al lado del profesor, el profesor empieza a preguntar y uno tiene que responder de inmediato. La última pregunta de mi examen final de economía política fue más o menos así. Mi profesor me dijo: Palacios, usted que viene de un país capitalista, ¿podría decirme cómo se establece el precio en el mundo del capitalismo? Yo respondí cantinflescamente, tratando de decir muchas cosas, y al final lo que terminé diciendo fue a ojo de buen cubero. La verdad de las cosas es que, al parecer, y conceptualmente hablando, para mi profesor de economía política, el precio era una categoría económica sumamente misteriosa. En la clase de filosofía también estudiamos a Abraham Maslow, más que todo para criticarlo. Para los marxistas soviéticos, los planteamientos de Maslow tenían un carácter pequeño burgués, ya que no consideraba a la lucha de clases en su modelo. Pues bien, como buen pequeño burgués que soy, hay mucho de Maslow en el chacuatol. A pesar de tener notas bastante decentes, debo admitir que no fui un estudiante muy aplicado que digamos, ya que me dediqué a vivir la experiencia universitaria como Dios manda. Bueno, finalmente me gradué en el verano de 1989 y me otorgaron el grado académico de Master of Science. Me casé, regresé a Nicaragua, tuve la oportunidad de saborear la áspera astringencia de un año de desempleo, tras el cual milagrosamente empecé a laborar. La seguridad de un ingreso nos motivó a mí y a quien en aquellos días era mi esposa a procrear. Y fue así que un 11 de marzo de 1992 nació Mijail. Los vientos del destino me llevaron a Incae. Una enorme cantidad de fascinante información estuvo a mi disposición. Supe de la existencia de Keynes, de Friedman. Por ser ya un hombre formal, un hombre de familia, en esta ocasión sí tomé mis estudios mucho más en serio. Pero lo más importante es que en Incae caí bajo la influencia del método socrático, algo sobre lo cual hablaré más adelante. Me gradué con distinción y me otorgaron el grado académico de Máster en Administración de Empresas. A pesar de habernos divorciado, tratamos de educar a Mijail de la mejor manera posible y, con la ayuda de mi mamá, le inculcamos valores católicos. Estudió y se bachilleró en un colegio católico. Ingresó a una universidad católica y ahí fue donde algunas cosas relacionadas con su formación se complicaron. Mi hijo se topó con un grupo de fanáticos religiosos que negaban la evidencia cosmológica y evolutiva y que se hacen llamar creacionistas. Mijail vino a mí algo molesto, reclamándome, pidiéndome explicaciones y al mismo tiempo buscando respuestas. A pesar de todo lo estudiado, a pesar de mi cosmovisión católica, debo admitir que no contaba con un punto de apoyo doctrinal que me permitiera darle una respuesta seria, madura y contundente. Entonces opté por callar. Pero este punto de apoyo doctrinal lo encontré unos 5 años después, en el 2015, durante el bautizo de mi sobrino John Alexander, el cual tuvo lugar en la Catedral del Sagrado Corazón, en Houston. Sucede que la ceremonia se retrasó y nos hicieron esperar en el vestíbulo, en donde había un biombo, del cual pendían una enorme cantidad de folletos. Yo empecé a recorrer el biombo leyendo los títulos de los folletos. No esperaba encontrar nada que me llamara la atención, nada que me interesara, pero me equivoqué, porque encontré este folleto. Después de hojearlo, me llevé una enorme sorpresa en el párrafo número 3, que dice así:
Los católicos tienen la libertad de creer que la creación tomó unos pocos días o un período mucho más largo, según como vean la evidencia y sujeto a cualquier juicio futuro de la Iglesia. Encíclica Humani Generis de Pío XII de 1950, párrafo 36-37. No tienen por qué ser hostiles a la cosmología moderna. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: muchos estudios científicos han enriquecido espléndidamente nuestro conocimiento de la edad y las dimensiones del cosmos, el desarrollo de las formas de vida y la aparición del hombre. Estos estudios nos invitan a una admiración aún mayor por la grandeza del Creador. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 283. Sin embargo, lo mejor estaba al final. Nihil obstat. Nihil obstat significa que nada se interponga. He concluido que los materiales presentados en este trabajo están libres de errores doctrinales o morales. Bernardin Carn, Serson Librorum, 10 de agosto del 2004. Imprimatur. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica de 1983, párrafo 827, se otorga permiso para publicar este trabajo. Robert Brom, obispo de San Diego, 10 de agosto del 2004. ¿Qué significa todo esto? Significa que este folleto viene con la bendición de la Inquisición. Sin embargo, para mí, las evidencias cosmológicas me indican que la creación tomó tan solo una muy pequeña, pero muy pequeñísima fracción de segundos. Esta es la fracción de segundo más pequeña que hasta la fecha la ciencia ha logrado ponderar. Es un número que no me atrevo a pronunciar. Pues bien, la creación duró mucho menos que ese impronunciable número. Los cálculos de los físicos teóricos como Stephen Hawking son contundentes, y existe un consenso en la comunidad científica de que antes del Big Bang no existía nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia. En ese brevísimo lapso de tiempo, de la nada surgió el espacio, toda la materia del universo, y con ella las leyes de la física y la química, de la genética y la selección natural. Después de leerle el párrafo a mi mamá, le planteé mi percepción de la creación y le pregunté: ¿qué Dios es más poderoso? ¿El que creó el mundo en 6 días o el que lo creó en una fracción de segundo? Ella me dijo: los dos son igual de poderosos. Una respuesta sencillamente genial. Observemos este diagrama. Alguien toma una piedra y la deja caer desde el carajo del barco. Según la relatividad de Galileo, las leyes de la física son las mismas, independientemente del sistema inercial. Es por eso que, sin importar si el barco está anclado o navegando, la piedra siempre caerá al pie del mástil. No sé si el Papa Pío XII leyó a Einstein, y si lo hizo, no sé si lo comprendió, pero la solución que le dio al problema Génesis-cosmología es idéntica a la solución de Einstein a la paradoja del tren. Este es un tren que se mueve de izquierda a derecha. Sobre el tren va un pasajero y afuera está otra persona. Justo en el instante en que ambas personas están frente la una a la otra, caen 2 rayos. El pasajero que está dentro del tren ve que cae primero el de adelante y después el de atrás. El pasajero que está fuera del tren ve que los dos caen al mismo tiempo. Entonces Einstein se pregunta: ¿cuál de los dos tiene la razón? La respuesta que dio Einstein es la siguiente: los dos tienen la razón.
porque los dos viven en realidades diferentes, los dos viven en sistemas inerciales diferentes, y por esa razón los dos tienen la razón. Sigamos usando el tren de Einstein para realizar el siguiente ejercicio. En este primer caso, el tren es la pusilánime ignorancia de los fundamentalistas religiosos que toman el Génesis de manera literal y desconocen las evidencias cosmológicas y paleontológicas. En este segundo caso, el tren es la petulante egolatría materialistas de aquellos que creen saber mucho, aunque no entiendan ni juco de lo que creen saber. En el tercer caso, el señor que está fuera del tren es el Papa Pío XII, que nos dice que el contenido es el mismo, aunque la forma en que está escrita la historia difiera. Según Einstein, los tres tienen la razón. Pero, a pesar de la relatividad de Einstein, de la incertidumbre de Heisenberg, de las realidades virtuales de Feynman, ustedes y yo vivimos en un mundo que se rige por la relatividad de Galileo. Es decir, que, para poner a la población en la perspectiva del Papa Pío XII, hay que educar a la gente para que se bajen del tren de la ignorancia, pero también hay que enseñarles nuestras limitaciones para que a la vez se puedan bajar del tren de la egolatría de los que creen saberlo todo. Bueno, así fue como nació el Chacuatol, para evitar que mi hijo se suba al vagón de la ignorancia y para ayudarle a bajarse del vagón de la egolatría mundana. Pude escribir el Chacuatol gracias al método socrático. Según el método socrático, el propósito de la filosofía, de la ciencia, no es la búsqueda de la verdad per se, sino más bien la búsqueda del conocimiento. El método socrático parte de que nuestro conocimiento es limitado, es decir, que nadie es dueño de la verdad. Pero es casualmente nuestra ignorancia la que permite que la adquisición y acumulación de conocimientos tienda al infinito. Es un método de preguntas con múltiples respuestas en donde cada respuesta tiene su cuota de verdad. Al final, cada quien las valora de manera individual y toma como verdadera aquella que está en concordancia con lo que dicta el sentido común. En cambio, el materialismo dialéctico y su vástago, el materialismo histórico, parten de un conflicto metafísico insustancial que es producto de las inconsistencias de la dialéctica medieval y de la ignorancia de la época. Es por eso que el primer capítulo del Chacuatol se titula El materialismo dialéctico, una quimera metafísica. Decidí no perder el tiempo con el caso del materialismo histórico y en vez de triturarlo, simplemente procedí a plantear una hipótesis alterna. ¿Por qué plantear una hipótesis y no una tesis como lo hiciera Marx? Por humildad. Porque estamos conscientes de nuestras limitaciones cognitivas y metodológicas. Al proponer nuestras ideas y conceptos en forma de hipótesis, abrimos las puertas al debate, lo cual, según el método socrático, le da la libertad a cada persona de aceptar o rechazar nuestras ideas y conceptos. Ahora a lo nuestro. Según el materialismo histórico, todas las relaciones humanas son una función de la actividad productiva del hombre. Esta es una visión del mundo extremadamente limitada. Es una visión del mundo muy primitiva, basada en los paradigmas de la dialéctica medieval. Nuestra hipótesis: todas las relaciones y actividades humanas, incluyendo la producción, son una función de la selección natural. Recordemos que la selección natural es un sistema abierto, en donde los factores que inciden en ella tienden al infinito. La selección natural es un fenómeno muy complejo que se disimula de las maneras más insospechadas,
El objetivo de la selección natural es el de transmitir la información genética de una generación a otra, pero la selección natural se rige de acuerdo a mecanismos que van más allá de nuestra humana comprensión. Son los dados que lanza Papachú en cada fracción de segundo. Los dados de la selección natural tienen 6 caras. 5 de ellas permite a los individuos transmitir su información genética, mientras que la restante se los impide hacerlo. Es decir que no todos los individuos están destinados a procrear. Por ejemplo, el apéndice. Hasta donde es de mi conocimiento, el apéndice no tiene una función fisiológica. Ahora bien, un 5% de la población padecerá de apendicitis. El 50% de estos la padecerá antes de los 18 años. Eso quiere decir que hasta hace unos 100 años, el 2.5% de la población de Homo sapiens no lograba transmitir su código genético porque morían de apendicitis antes de poder procrear. Yo sufrí de apendicitis a los 18 años. Si no me hubiesen operado exitosamente, mi hijo no habría nacido. Quizás mi ex esposa habría procreado otro niño, pero este hipotético niño no tendría mi información genética. Ese otro niño no sería Mijail. Igual es el caso del homosexualismo y lesbianismo. Este tipo de comportamiento sexual no es una enfermedad, ni nada del otro mundo. Simplemente es una de las formas en que se manifiesta la selección natural. Sucede que este tipo de inclinación sexual reduce sustancialmente las probabilidades de que estas personas puedan transmitir su código genético. En otras palabras, ha habido, hay y habrán homosexuales y lesbianas, porque, para bien o para mal, por razones que sólo le conciernen a la selección natural, estas personas no están destinadas a transmitir su información genética a la siguiente generación. Ahora procedo a definir lo que yo entiendo por selección natural. Selección natural es la capacidad de los individuos de identificar entre sí todo aquello que va a contribuir con la preservación de la especie, iniciando con la capacidad de reproducirse y con la capacidad de alimentarse ellos mismos y a su descendencia. El resto de la obra está destinada a fundamentar nuestra hipótesis. Ahora voy a plantear el problema que nos proponemos resolver en el Chacuatol. Para ello recurriremos a Sir Isaac Newton. Primero vamos a establecer un modelo conceptual, después lo vamos a derivar, es decir, vamos a descomponerlo tal y como Newton descompuso la luz blanca. Finalmente, lo vamos a integrar, tal y como Newton lo hiciera con su disco de colores que al girar se tornó de color blanco. Esta hoja de papel es un modelo del Homo sapiens, es un modelo basado en la relatividad de Galileo y en la mecánica de Newton. Es un mundo absoluto, no hay términos medio, es bueno o malo, verdadero o falso, blanco o negro. El universo es finito, antropocéntrico. Pero Newton, entre otras cosas, nos dejó el concepto de derivada, que no es más que la descomposición de un fenómeno en pequeñas porciones, las cuales pueden ser estudiadas de manera independiente, pero que, al juntarlas, nos permiten comprender la naturaleza del fenómeno estudiado. El problema con las matemáticas es que la gente se obsesiona con las fórmulas y los procedimientos y pierden de vista el concepto.
Decíamos que esta hoja de papel representa al Homo sapiens. Pues bien, en este momento le vamos a sacar la derivada. Cada trozo de papel es un pequeño componente del Homo sapiens. Conceptualmente hablando, cada trozo de papel es una derivada parcial. La religión es una derivada parcial muy importante en la existencia del Homo sapiens. No en balde, el 83% de la población mundial practica algún credo religioso. A pesar de ello, es insuficiente. El objetivo del fundamentalismo religioso es la creación de un Estado que se rija exclusivamente bajo los criterios de la religión. Los chiitas en Irán, los sunitas árabes, los talibanes en Afganistán, el proscrito Estado Islámico en Siria y hasta un no muy lejano siglo XIX, la Inquisición. Pero el fundamentalismo católico aún persiste en el siglo XXI. Este es el Hospital Mercy de Chicago, un hospital que tiene una relación muy cercana con mi familia porque mi madrina laboró como médico ginecólogo durante 40 años, porque mi abuelo fue tratado contra el cáncer, gracias a lo cual su vida se le prolongó 14 años más. El Hospital Mercy de Chicago fue fundado y regentado por la Congregación de las Hermanas de la Misericordia, y en el año 2016 fue sometido a un juicio por no atender a una mujer que tuvo complicaciones porque se le desprendió el dispositivo intrauterino. La paciente alegó que no la atendieron porque se trata de un método anticonceptivo que no es aprobado por la Iglesia Católica. No me toca a mí acusar, juzgar, mucho menos condenar el hecho. Simplemente me remito a presentar el tipo de dilemas y las decisiones que pueden tomarse si solo se aborda el problema desde la perspectiva de la religión. Los liberales y neoliberales consideran que la poca o nula intervención estatal es lo más saludable para la sociedad y que el mercado se encargará de colocar cada pieza en su lugar, alcanzando de esta manera el bienestar social. Hace 300 años, el padre de la economía moderna, Adam Smith, dijo: la ambición individual promueve el bien común. 300 años después, la historia ha demostrado que es la solidaridad la que promueve el bien común. Volvamos a mi querido Hospital Mercy de Chicago. 171 años después de estar atendiendo a los pobres y no asegurados, a los negros de Chicago, el hospital no podía continuar operando bajo la visión mercantilista del Medicare de los Estados Unidos, y la situación llegó a tal extremo que los donantes dijeron que la calidad tiene un límite. Cerró operaciones y con la intención de salvar el juego fue vendido por la increíble suma de $1. Esta es una demostración de que la mano invisible de Adam Smith no solo no hace milagros, sino que de vez en cuando es capaz de provocar uno que otro desastre. Los marxistas quieren explicar todo a través de las relaciones de producción, y según ellos, la lucha de clases es el motor de la historia, y la definición de plusvalía el genial logro de Marx. Es el mismo caso de Adam Smith, solo que a mi parecer aún mucho menos coherente que el primero. Según ellos,
La propiedad comunitaria resolvería el problema de la injusta distribución del bienestar. Según los marxistas ortodoxos, los bolcheviques, el cambio solo se puede lograr a través de la revolución, la cual tiene como único propósito establecer la dictadura del proletariado. Esta visión se cimentó durante los 10 días que duró la insurrección que pasó a la historia como la Commune de París. Sobre el socialismo bolchevique no hay mucho que decir. La historia ya se encargó de dar su veredicto. Pero si lo uno y lo otro no funciona, ¿cuál es la solución? ¿Qué rumbo debemos tomar? Bueno, la historia ha demostrado que no es el estrés social ni los conflictos los que producen los mejores resultados, sino que la cooperación. Sin embargo, no todo tipo de cooperación promueve el bien común. Es más, los modelos de desarrollo neoliberales han dejado mucho que desear y están muy lejos de que algún día sean exitosos. ¿Por qué? Porque un tratado de libre comercio, a pesar de ser un componente necesario, es insuficiente y sus resultados son muy pobres en comparación con los resultados que la integración socialdemócrata ha logrado obtener en la Unión Europea. El éxito de la integración de la Unión Europea es que sigue el patrón de lo que se conoce como el efecto Pigmalión, en donde los países más desarrollados incentivan y promueven el desarrollo de los menos desarrollados al condicionar su inclusión al cumplimiento de cierto tipo de metas socioeconómicas. Ahora le toca el turno a Maslow. Las pretensiones de Maslow son más modestas que las del fundamentalismo religioso, que las de Adam Smith y las de Carlos Marx, pero al final resultan ser las más prometedoras, ya que, sin ser ese su propósito, y quizás hasta sin darse cuenta, Maslow incluye tácitamente a todas las variables antes mencionadas. Sin embargo, tiene una gran debilidad. No le da a la selección natural el peso específico que por derecho le corresponde. Ahora vamos a integrar todas las derivadas parciales que de alguna manera describen al Homo sapiens. La integración es la operación inversa a la derivación y conceptualmente hablando no es más que la suma de todas las derivadas parciales. Pero la relatividad de Galileo y la mecánica de Newton son una especie de camisa de fuerza que impide que los componentes se integren y es por eso que cada componente resulta ser una especie de isla. Para solucionar este problema nos veremos en la necesidad de hacer un chacuatol, muy similar al disco de Sir Isaac Newton. Para ello colocaremos todas nuestras derivadas parciales dentro de este aparato, al cual por conveniencia llamaremos licuadora de ensayo. Para poder unir cada isla y convertirlas a todas en una sola entidad, deberemos agregar unos cuantos medios que permitan crear los vínculos hasta ahora ausentes. Es por eso que recurriremos a la selección natural de Darwin, el relativismo de Einstein, la incertidumbre de Heisenberg, la virtualidad de Feynman. Y para que todo entre en movimiento recurrimos al Big Bang de Lemaitre.
Si pudiéramos ver un átomo a simple vista, se parecería mucho al chacuatol que está dentro de esta licuadora de ensayo, la cual también puede servir como un modelo de una galaxia o de un agujero negro. Pero en nuestro caso es el integral que resuelve las derivadas del modelo del Homo sapiens. Es gracias a este modelo conceptual que logramos transformar el concepto de las jerarquías de las necesidades de Maslow en el concepto de las mezclas de las necesidades de Maslow, el cual funciona bajo los mismos principios del modelo atómico de Heisenberg. Es un sistema multidimensional o multifactorial, como quieran ustedes llamar, y no puede ser representado por una sola imagen bidimensional. Es por eso que para expresar este modelo se tiene que recurrir a múltiples imágenes. En el caso de las mezclas de las necesidades humanas, además tuve que recurrir al auxilio de pequeños textos. Gracias a ello, el concepto de la mezcla de las necesidades humanas luce así. Según mi modelo, las necesidades están siempre latentes y se estimulan en dependencia de las circunstancias particulares a través de la vida de cada individuo y de la especie. En algunas ocasiones tomaremos actitudes de refugio, en otras de aventura. En general, el neoliberalismo y el socialismo promueven las relaciones de sobrevivencia, caracterizadas por el tener y mandar. La socialdemocracia, en cambio, promueve las relaciones de crecimiento, caracterizadas por el hacer y el administrar. El método científico estimula que para verificar la solidez de un concepto, éste debe poder expresarse a través de una ecuación matemática. Pues bien, este concepto que están viendo matemáticamente luce así. Para poder representar matemáticamente a la mezcla de las necesidades humanas, tuvimos que recurrir a un sistema de ecuaciones eulerianas. En el chacuatol presento un modelo matemático euleriano de 31 derivadas parciales, las cuales describen al Homo sapiens. Pero si llevásemos el ejercicio hasta las últimas consecuencias, obtendríamos un modelo matemático euleriano de 333.000 alucinantes derivadas parciales. Todavía estaría escribiendo esa fórmula. Lo importante sí es que, conceptualmente, en la fórmula resumen están contempladas todas las derivadas parciales, incluyendo las que no escribí. Es gracias a este modelo que, 35 años después, le pude responder a mi profesor de economía política la última pregunta de aquel examen final. Este sistema de ecuaciones es el punto de partida que nos permitió definir los conceptos conocidos como la oferta y la demanda, y, con ellos, presentar el mecanismo de fijación de precios. Es a través de simples conceptos y una que otra operación matemática que logro describir el mecanismo de cómo es que se establece el precio. Fue entonces que comprendí por qué para mi profesor de economía política el precio resultaba ser una categoría económica sumamente intrigante. Sucede que, al realizar el procedimiento que en lógica matemática se conoce como reducción al absurdo, demuestro que la tesis de la plusvalía de Marx no puede explicar el fenómeno sociológico conocido como la distribución desigual del bienestar. Y por lo tanto, es lo que en el método científico se conoce como un falso positivo. Pero entonces, ¿cuál es la causa de la distribución desigual del bienestar? La distribución desigual del bienestar es un asunto totalmente ajeno a la naturaleza malvada de los fétidos capitalistas.
simplemente es un fenómeno como cualquier otro y por eso tiene una naturaleza probabilística, lo cual es plenamente sustentado a través de las matemáticas de las grandes poblaciones de Gauss y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si estas aseveraciones que acabamos de enunciar son verdaderas, entonces la economía está supeditada a las leyes de la física. Eso nos condujo a revisar con detenimiento la noción del circuito microeconómico y, al hacerlo, pudimos corroborar que las leyes de la termodinámica tienen total vigencia en la economía. Enunciaremos cada componente de la termodinámica, pero para hacer más comprensible nuestras ideas, alteraremos un poco el orden. El circuito microeconómico no es más que la expresión de la ley de la conservación de la energía. El bienestar de los empleados promueve el bienestar de los empleadores y el bienestar de los empleadores promueve el bienestar de los empleados. Pero todos sabemos que en la vida real eso no es así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguna fuerza maligna que hace que las cosas no funcionan como deberían funcionar? En apariencia, el circuito microeconómico debería conducir al santo grial de la física, que no es otro que el movimiento perpetuo. Pero es aquí en donde la segunda ley de la termodinámica nos mete una zancadilla, de tal manera que no todos los recursos de una empresa generarán utilidades. No todo el salario se transformará en calidad de vida. Conceptualmente hablando, la inflación es para la economía lo que la entropía es a la física, pero no todo está perdido. Y es que al igual que en los procesos mecánicos, apelamos a la primera ley de la termodinámica, que no es otra cosa que la ley de inercia de Newton. La economía es como un juego de billar. Si se golpea la bola correcta, en el ángulo correcto, con la fuerza adecuada, es posible obtener los resultados económicos sociales deseados. De tal manera que, si se promueve la calidad de vida de la población, entonces se promueve la rentabilidad de las empresas. ¿Cómo hacemos que esto ocurra? Hasta la fecha, los países socialdemócratas han resuelto exitosamente esta situación a través de concertaciones. Para la socialdemocracia, la violencia social es un síntoma de que algo en la sociedad dejó de funcionar. El cambio se puede lograr dentro del marco democrático a través de negociaciones y compromisos, y esto se puede apreciar en el índice de progreso social. Hasta la fecha, y a pesar de todas sus debilidades, el modelo de desarrollo socialdemócrata de la Unión Europea ha sido el más exitoso. Según la tercera ley de termodinámica, el equilibrio térmico siempre conducirá a una temperatura que, sin importar qué tan baja sea, siempre será mayor que cero. Eso en el circuito microeconómico se manifiesta de la siguiente manera. Mientras haya Homo sapiens, siempre habrá, alta o baja, algún tipo de calidad de vida que inevitablemente se transformará en ingreso para las empresas. En resumen, la rentabilidad de los empleados es proporcional a la rentabilidad de los empleadores. Si se promueve la calidad de vida de la población, entonces se promueve la rentabilidad de las empresas. No todos los recursos de una empresa generarán utilidades.
no todo el salario se transformará en calidad de vida. Mientras haya Homo sapiens, siempre habrá algún tipo de calidad de vida que inevitablemente se transformará en ingreso para las empresas. Antes de concluir, quiero compartir algunas reflexiones. La ignorancia y el materialismo conducen a la esclavitud. La ignorancia y la religión conducen a la superstición. Los conocimientos y el materialismo conducen a la egolatría. Los conocimientos y el credo conducen a la ilustración. Hace 700 años, el fraile franciscano Wilhelm von Ockham desarrolló lo que hoy en Harvard, Yale, MIT e INCAE llaman la teoría de toma de decisiones. Para valorar mi hipótesis, quieran o no, todos ustedes, a su manera, harán uso de la famosa navaja de Ockham. Algunos lo harán de manera inconsciente, intuitiva, otros lo harán como resultado de un ejercicio racional. La navaja de Ockham es lo que se conoce como el principio de las entidades simples y consta de 4 componentes. El primero, el ejercicio racional en vez de la especulación metafísica. El liberalismo, el materialismo dialéctico e histórico son eso, especulaciones metafísicas producto de la limitada cosmovisión que tenían sus autores. Segundo, siempre debe de optarse por una explicación en términos del menor número posible de causas, factores o variables. Para ello hay que formular tales preguntas que nos permitan identificar y ponderar los factores críticos que inciden en un problema o fenómeno. Tercero, tratar de explicar lo desconocido en términos de lo que nos es conocido. Esta es la demostración de que el conflicto planteado por el materialismo dialéctico es ficticio, ya que Freiherr Occam hace 700 años claramente estipuló que las explicaciones de los asuntos terrenales deben provenir del mundo terrenal. Cuarto, en iguales condiciones, la explicación más simple tiende a ser la mejor. Es también lo que se conoce como el principio de parsimonia o la ley del menor esfuerzo. Después de leer el Chacuatol y de acuerdo a las evidencias presentadas y apelando al sentido común, ustedes deberán decidir cuál de estas cosmovisiones le parece la menos complicada: el fundamentalismo religioso, el mercantilismo de Adam Smith, el Capital de Carlos Marx o el Chacuatol de Noé Palacios. Muchas gracias por la atención prestada.